Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y el Caribe nos une una vez más este sábado 22 de noviembre, 25 aniversario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El viaje, un regalo universal para República Dominicana. Irene Vallejo, honoris causa de la Universidad APEC. Y pensamiento y reflexión. Pero también, queridos amigos, en este sábado 22, honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Y claro, ¿cómo dejar de lado a la isla Guadalupe que nos recibió en un viaje académico e institucional? Eso va en Francofonía de las Américas. Y mar y tierra adentro. Vamos con mar hacia la zona de Miches. Vamos con mar. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. La idea que las Antillas, el Caribe, el mar de las Antillas es exotismo, turismo, naturalismo, sexismo y sexualidad, etcétera, etcétera. Señores, el Caribe es convergencia de los valores más avanzados del arte y la cultura en este siglo XXI. El Caribe es una convivencia de interculturalidad. Del Caribe nacieron las propuestas más necesarias para el pensamiento de este siglo XXI en términos de ética y estética. Estética, Wilfredo Lam, La Jungla. ¿Y ustedes creen que La Jungla es poca cosa del 38? Es la obra manifiesto revolucionaria que Wilfredo Lam, cubano, chino, mulato, trae a Cuba después de su viaje en Occidente, de sus encuentros con las nuevas vanguardias, y que él como Césaire pudo decir: yo no tengo que pertenecer ni firmar un manifiesto surrealista porque yo soy surrealista. Y ahí tenemos en La Jungla esa obra magistral y mayor donde se ve el surrealismo transformado por el sincretismo cubano. Pero también Césaire, en su retorno al país natal, también del 38, es precursor de la idea ética y estética de un Caribe para el futuro. Lo anuncian estos maestros. Y ese concepto país, más grande en muchos casos que el concepto nación, que da nacionalismos, ultrajismos, totalitarismos y a veces un país libre y libertario es más que una nación de rodillas. Entonces, así como Césaire escribió Retorno al país natal, Pedro Mir, Hay un país en el mundo, Anthony Phelps, He aquí mi país. Ética y estética de la geografía, del espacio natural y de la belleza insular y caribeña. Pero ese Caribe de hoy es el caldero de las urgencias de convivencia para el siglo XXI. El Caribe en toda su movilidad en literatura. Rita Indiana en Nueva York, Mayra Montero de Cuba en Puerto Rico,
y unos días de la estirpe dominicana en Nueva York, Edwidge Danticá haitiana. Entonces, nos traen la renovación de la narratología. Ellas, Jamaica Kincaid de Jamaica, ella. Entonces, ese Caribe es el Caribe que propone la mayor interculturalidad para convivir los seres humanos en este mundo. Y no es una casualidad que fuera un francófono caribeño, Glissant, que escribió el Tratado del Todo Mundo, Le Traité du Tout Monde. Y es eso el todo mundo. Somos el todo mundo. Entonces, Gustavo, yo quisiera que nuestros oyentes entiendan que no están en pedacitos de tierras flotantes. Están en tierras donde se construye la poética de la libertad. Desde las masas emancipadoras y libertarias de las finales del siglo XIX hasta la insurrección constitucionalista de los años 60, y un Caribe con la capacidad permanente de cuestionarse, de rehacerse y de resurgir. Por encima de las catástrofes políticas y por encima de las catástrofes naturales. Es el Caribe de Wilfredo Lam, que ya abrió su retrospectiva desde el 10 de noviembre en el MoMA de Nueva York. Es el Caribe de Iván Tobar, construido en España, en Francia, retornado al país. Es el Caribe de Ernest Breuer, de Oviedo. Y es ese Caribe que exporta su cultura cavernácula, como la de los taínos, que a partir del mes de diciembre toda la colección taína dominicana se exporta a Martinica, gracias a la Fundación Clement y gracias al Centro León. Un Caribe en movimiento con el fervor de la ética y de la estética para el siglo XXI. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Irene Vallejo, una joya de erudición, sabiduría y humanismo. La Vallejo, 46 años, aquí estuvo recibiendo su premio doctora honoris causa de la Universidad PEC, donde confluyeron todos los académicos, todos los críticos y todo el mundo. Pero, Gustavo, te dije, ¿verdad?, que a veces nosotros, países chiquitos, que creen que porque somos una isla estamos aislados. No, ser isla no es ser aislado, el adjetivo no va. Porque ahora hemos demostrado con la presencia de Irene Vallejo en este país, que se construye desde Santo Domingo, desde Quisqueya, parábola de paz, de inteligencia para el mundo. Y ella lo hace con su ensayo Nunca Más. Ese nunca más que decía el cuervo del cuento del poema de Poe, así llamado, Nunca Más. Entonces, hay que decirlo duro, porque la Vallejo nos llama la atención para decirnos que todavía estamos tras la Shoah y el Holocausto gitano, que las repercusiones del horror y de la violencia no se han terminado, que siguen exterminios después de Camboya, después de Guatemala, después de Ruanda, después de Serbia, y ahora Gaza, y ahora Ucrania. Porque en su
discurso nos dijo muy claro que la exaltación de la fuerza está de regreso, que nos llaman a impulsar el poder sin restricciones, en plena crueldad, y que hoy día la guerra, los masacres siguen vigentes, la exterminación, la discriminación sigue. Y en su ensayo Nunca Más, que invito a todos a leer, ella nos pone en evidencia la herencia ilustrada. Acuérdense, queridas amigas y amigos, si habéis leído El Quijote, que en El Quijote se reconoce los caminos del emigrante, los caminos del moro, del árabe expulsado de España. Y en El Quijote, Ricote, el árabe, dice: en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea. Y es verdad, lo señala Cervantes, porque Cervantes era un ilustrado. Y Cervantes señala que la expulsión de los moros obligó a marchar a más de 100.000 conversos. Y las consecuencias fueron ruinosas, se empobrecieron. Y conmovido por las penas de su viejo amigo, Sancho promete que no lo denunciará. Sancho no denunciará a Ricote. Y este es el mensaje que nos da Lavallejo, que nos recuerda Lavallejo. No denuncies al perseguido, no denuncies al ilegal, no denuncies al desprevenido. Y Sancho promete que no lo denunciará, y Ricote y él funden en un abrazo. Y nos dice Lavallejo, con cervantina compasión, el fiel escudero toma partido por los exiliados. Pues sí, amigos, lo explica Lavallejo en Nunca Más. Y yo pido con efervescencia que en este país se armen talleres de lectura para crear talleres de reflexión ética para la convivencia del siglo XXI. Y ella, Lavallejo, nos propone volver a la más remota antigüedad para crear la memoria de la libertad y hacer del ser humano una sola civilización, la civilización de la paz, la tolerancia y la compasión. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Hola, hola, contigo Delia Blanco aquí, de par en par. Gustavo, me he puesto a pensar mucho en los lenguajes musicales en el Caribe. Y mira, si tú coges el tango y coges la bachata, tanto el tango como la bachata tienen el desafío, ¿oíste, Luis? El desafío de que los dos cuerpos tienen que modelar la rítmica y el movimiento. Y que tanto la pareja del tango como de la bachata tienen que seguir la norma de la regla del movimiento básico, pero con la inventiva de darle un sello personalizado.
¿Sí o no? Ahora bien, cuando tú miras un tango, en los performances que se hacen en las calles de Buenos Aires, tú te quedas tieso viendo un espectáculo, como que es un espectáculo. Pero ese espectáculo es para tú mirarlo. Pero si tú vas a Madrid o a París, a la Plaza de la República, o a cualquier ciudad o billar de Santo Domingo, donde están tocando bachata y están bailando bachata, a ti te invita a bailarla. ¿Ok? Y no importa que no tengas sofisticación, ¿verdad? Basta con que tengas polirrítmica y ganas. Y claro, la bachata tiene su nervio y tiene su interpretación. Ahora bien, en cuanto a las morfologías de la pareja, ¿verdad? El tango es como un manifiesto de erotismo compartido antes de hacer el amor. ¿Ok? Y la bachata, ya tú hiciste el amor y lo está gozando. Digo, es una manera de cómo yo entiendo, pero que los dos tienen el elemento sexual, ¿verdad? Uno convertido en erotismo y atracción, ¿verdad? Porque en el tango obligado que te tienes que ajustar. No, la bachata no, la mujer se suelta, el hombre se suelta, vuelve, ¿verdad? Es como la post-celebración. Ahora, tanto el tango como la bachata tienen una genialidad que han mantenido a través de los años, ¿verdad? Que es que una pareja bailable es una historia de amor. No importa que le metan en esa historia de amor, pero ser pareja bailando es una historia de amor. Sí. Obviamente, si la bachata se expresa únicamente por el manifiesto sexual, bueno, pues vete a saber si a partir de lo sexual puedes amar. Ya es otro rollo de la pareja. En el tango parece ser que primero tienes que enamorar, amar y después actuar. Eran apreciaciones de una señora de 73 años que bailó mucho tango, pero que todavía no ha bailado bachata. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. ¿Y cómo no decirlo después de haberlo vivido? Yo viví los 25 años de Funglode desde mi perspectiva de ciudadana, europea, francesa, llegada a República Dominicana. Y aquí, Gustavo, yo encontré un espacio y un lugar donde pensar, sentarme, buscar libros y producir pensamiento, compartirlo. Y yo, desde mis memorias, que me debo al agradecimiento, yo en Funglode tuve y tengo el interlocutor intelectual que no tengo en ningún sitio. Porque yo no estoy aquí por razones políticas ni por razones económicas. Es que aquí está un interlocutor, Leonel Fernández, que me ha permitido compartir con más interlocutores
y sentirme en un país que por mucho que quiera, es un país que me ha recibido, porque yo soy una inmigrante, Gustavo, en este país. Y Leonel Fernández me integró dándome la nacionalidad dominicana y dándome la posibilidad de pensar. Me dio la confianza de crear y nutrir el Centro de Investigación sobre la Francofonía dirigido por mi colega Claire Guillemin, con quien coordino proyectos y comparto ideas. Aquí hemos traído las mayores escritoras en un evento que se llamó La literatura por compartir, escritoras francófonas. Aquí hicimos un congreso sobre Marguerite Duras. Aquí hemos recibido a Gisèle Pineau de la isla Guadalupe, a Marie-Claude Pernelle, a Yannick Lahens, hoy día premio de la novela de la Academia Francesa, hoy en el 25. La recibimos aquí con Ketli Marx. Aquí hemos recibido a los mayores pensadores y escritores del Caribe, abiertos, investigadores. Y aquí, en esta fundación, he tenido el lujo y el gusto de transmitir la lengua francesa, dar clases de la lengua francesa para su personal. Y aquí en esta institución también me he dado el lujo, que para mí fue exquisito, de organizar cafés literarios, filosóficos, tal como lo hacemos en cualquier librería de Francia, de París, para pensar y compartir temas. ¿Y sabes qué, Gustavo? Aquí hemos recibido a uno de los mayores academios de Francia, a Eric Orsena, aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Eric Orsena, que escribió El cartógrafo de Lisboa. ¿Y quién es el cartógrafo de Lisboa? El hermano de Cristóbal Colón, que tiene que hacer el mapa después de la Española, y él vino aquí a escribir su novela y a dar la vuelta y a presentarla. Y aquí tuve la honra y el honor, aquí, de entrevistar a Geraldine Chaplin. Con motivo, Geraldine Chaplin, la hija de Charlot, de Chaplin, con motivo de la novela Dólares de Arena, inspirada y hecha guión a partir de la novela de Pancrazi. Pero tú sabes lo que es decir que yo tuve aquí el honor de abrazar a Geraldine Chaplin, a Claudia Cardinale, a Omar Sharif. Entonces, esa dimensión es la dimensión que yo siempre he defendido de República Dominicana. Que República Dominicana es un tesoro de posibilidades artísticas e intelectuales. Y que nadie se confunda, que nadie se confunda.
que los presidentes y los dirigentes que apuestan por los intelectuales, por los artistas, por la ciencia y por el conocimiento, son la democracia de hoy, necesaria para mañana. Por eso, Gustavo, no. Esta casa es una casa de libertad. Tú no tienes que ser de ningún partido para llegar aquí. Tú vienes aquí. Aquí te prestan aire acondicionado, libros y asiento. Aquí vienes a las actividades y no pagas nada. Por favor, tengan la responsabilidad de acercarse a Funglode. ¿Ok? Y ustedes verán lo que es la honra de pensar con libertad. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Queridos amigos, a rienda suelta para ustedes, histórica, inolvidable y eterna, porque hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro genial, inesperado y mágico con Irene Vallejo. Irene Vallejo, que vino a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad APEC y que despertó en República Dominicana y que sigue despertando un interés extraordinario por la palabra y por el libro. Ella es filóloga, ella es enamorada de la palabra y ella es enamorada del libro. ¿Ok? Y en el infinito, en un junco, ella nos habla de la invención de los libros en el mundo antiguo. Pero ese ensayo es mucho más que un recorrido cronológico histórico, no. Es un ensayo que contiene un manifiesto de fidelidad a la lectura. Es un manifiesto de fidelidad a la sabiduría, a las enseñanzas del pasado, cuando lo ponemos a abrazar el presente. Ella, abierta, totalmente abierta. Si está abierta a los clásicos, está abierta a los contemporáneos. Y hemos tenido la suerte de intercambiar con ella gracias a un conversatorio facilitado por Mar de Palabras en la persona de Minerva del Risco y de Yulisa Álvarez, que hicieron posibles toda la gestión, la gerencia y la programación de la presencia de esta zaragozana, nacida en el 79, 4 años después de la muerte de Franco, hija de la democracia, porque hija y nieta de la República Española, lo que ella expresa con una amplitud de aquellas y aquellos que saben manifestar el pensamiento libre por encima de los dogmas y de las ideologías. Irene Vallejo nos permitió tener una conversación de igual a igual, pero no de igual a igual, porque yo no tengo ningún tipo de pudor en decir que la admiración fue mía. Esa joven
nacida 20 y pico de años después que yo, compartimos la curiosidad y el nervio, de la lectura, del libro, de la filología y del pensamiento. Gustavo, tuve que aguantar las lágrimas cuando esa joven me habló de sus lecturas de niña, escondidas bajo la dictadura, de los libros de los rusos, Tolstoy o Dostoyevsky, que no se podían leer, porque cuando tú hablabas de Rusia, los fascistas franquistas pensaban que estábamos hablando de comunistas. Pero llegamos a la lengua, Gustavo, cuando yo le dije, Irene, ¿en España qué hablamos? ¿Castellano o hablamos español? Ahí le vino una sonrisa y dijo, Delia, es una pregunta muy seria, porque el castellano es la lengua de Castilla, ¿verdad? Y el español en España lo hablamos todos aquellos que de otras regiones y de otras provincias tienen que hablarlo. Y eso se convirtió en el español. Pero ella manifestó su respeto por todas las lenguas de España. El bable de los asturianos, el gallego de los gallegos, el euskera de los vascos, el catalán de los vascos. Y respetó con sonrisa de complicidad todas las posibilidades de hablar la lengua española en América Latina y confesó con muchísima generosidad que hoy día la inventiva del lenguaje literario y de lengua está en los autores de América Latina. Pero Gustavo, en El infinito en un junco, ella se refirió a Cervantes, pero se refirió a Cervantes hablándonos del Quijote y habló de la ilustración cervantina de tolerancia por los emigrantes y por los extranjeros, porque en el Quijote se defiende a los moriscos, en el Quijote se defiende al emigrante. Y la sabiduría cervantina fue una parte de la ilustración del pensamiento español libre. Pero claro, el Cervantes del Quijote ha sido recuperado por los nacionalismos españolistas. Pero con ella compartimos la idea que la universalidad del Quijote está en sus lecciones de convivencia y de tolerancia. Y en esta conversación, Gustavo, con ella, llegamos también a hablar de la antigüedad y hablar de Mesopotamia, porque el junco de Mesopotamia, el papyrus, es el que dio el papel. Y qué delicia hablar de civilizaciones antiguas con ella, de la escritura cuneiforme, de la biblioteca, del conocimiento. Y ahí llegamos a muchas ideas más, porque ser descendientes de republicanos nos llevó a ir muy lejos en la conversación. Y por ejemplo, ella me honró muchísimo, Gustavo, porque ella expresó que el diálogo entre España y Francia, desde la época de Agustina de Aragón, que fue una mujer insurrecta contra la ocupación de Napoleón en España, que no pudo ocupar España, tuvo una consecuencia que llaman los afrancesados, aquellos que querían someterse a Napoleón y que España fuese una tierra napoleónica. Y ella
lo pone muy claro. Lo que a mí me interesa es la ilustración francesa. Montaigne, Montesquieu, Diderot, Voltaire. Porque una cosa es un afrancesado que imita, y otra cosa es un español con la capacidad comunicativa con la francidad, elemento muy diferente. Gustavo, y el infinito en un junco no es solamente la antigüedad, es la invitación en conocer al libro, es una invitación a abrirse a la lectura, es una invitación para que todas las generaciones aterricen en un mismo leitmotiv: leer, leer, leer y leer. Conocer, conocer, conocer y conocer. Y ella, joven, zaragozana, llega de repente a ser reconocida de manera internacional por asombro y sorpresa. Por eso es tan grande. Por humildad, por prudencia y por erudición universal. Ha sido realmente un regalo de los dioses de Mesopotamia encontrarnos con Irene Vallejo en República Dominicana. Y en la conversación, ya que estamos en nuestro 25 aniversario, qué orgullo me dio saber que en la cena de Manuel Corripio, el intelectual y amigo, hablo de intelectual y amigo, don Leonel Fernández estaba. Y que ella supo reconocer en él ese hombre erudito que también mencionó en Bellas Artes en su discurso de receptora del honoris causa. Gustavo, ese evento tan grande que se hizo posible por la Academia APEC, la facultad, la universidad, en la persona del señor Moscoso, en el decano, en los decanos. Eso fue posible también por el nervio de grupos intelectuales y lectores, como es la Fundación René del Risco, en la persona de Minerva, del Risco, en la persona de Yulisa Álvarez, que actuó como directora ejecutiva de esa fundación, pero también con la elegancia, la gracia y la profundidad del Centro León, en la persona de María Amalia León, con la exquisita tertulia que se hizo a puerta cerrada y selecta en el monumento Montesinos. Lo más grande que le pudieron dar a Irene, porque recuérdense de esas palabras de Montesino, el primer ilustrado de las Américas, cuando dijo en el discurso de la catedral: ¿y quién dice que no tienen alma? Hablando de los indígenas. Entonces fue un lugar apropiado. Y nosotros aquí en Radio Funglode decimos que Irene Vallejo tiene el arte de la proximidad en la erudición y en el conocimiento universal del pensamiento humanístico desde la antigüedad hasta hoy. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Bueno, queridos amigos,
en la Universidad Saint-Claude de la isla Guadalupe, en la Facultad de Letras y Humanidades, se le dio homenaje al maestro y doctor Roger Thomson, especialista de Césaire y de Fanon. En un encuentro universitario con los estudiantes de maestría y doctorado, donde quien les habla, con Thomson, compartimos la idea de la poética de la libertad en el Caribe. En ese encuentro, Gustavo, habían hijos de dominicanos que nacieron allá y que estudiaron, y que vinieron a verme con un acento francés, hablándome dominicano. Profesora, mi papá es dominicano, profesora, y yo estudio aquí, yo nací aquí, yo he nacido aquí, profesora, y estoy haciendo una maestría de Pedro Mía. Oye, ahí va el desarrollo. Un hijo de dominicanos que lleva a Pedro Mira a la Academia Guadalupana. Entonces, después del encuentro académico, ¿verdad? Hemos tenido un conversatorio con José Thomson sobre el Caribe hispano, donde Thomson habló de lo que ha significado para él en su formación personalidades, óigame bien, personalidades como Franklin Franco, que estudió los negros simulatos en República Dominicana, ¿ok? Cómo ha significado para él en sus investigaciones el Museo del Hombre Dominicano, donde él vino varias veces para documentarse sobre la cultura taína, que no está muy desarrollada allá, pero sí tienen focos arqueológicos. Y después tuvimos un encuentro en la biblioteca de la ciudad Le Moule sobre las escritoras del Caribe, traducidas al francés y al español. Ahí hablamos de Gisèle Pineau, de Guadalupe, que está traducida al español, pero de Rita Indiana, que está traducida al francés, de Julia Álvarez, El tiempo de las mariposas, que está traducida al francés. Y en esa medioteca quedó sellado la idea de que ellos nos van a mandar aquí bibliografía de ellos y nosotros vamos a mandar allá bibliografía de allá. Y que la próxima feria del libro, Guadalupe estará presente. Eso fue la honra y el honor de esa misión de la isla Guadalupe, que debo ser agradecida a la decanía de la Universidad Saint-Claude de Guadalupe, en la persona de su decano Pascal Nanhu, de su vicedirector Antoine Thomson, del profesor Thomson, y de la alcaldía de la ciudad del Moule, en la persona de Marie-Claude Pernel, directora de Asuntos Culturales, y de la consejera regional. Señores, no es porque haya sido yo la invitada, pero las puertas se están abriendo cada vez más con el Caribe francófono, porque a la vez que yo he estado en Guadalupe, hubo una misión de Guadalupe que fue recibida por el Consejo y la Dirección de Cooperación Francesa en República Dominicana. Y sé que han hecho acuerdos, señores, con Infotep para la capacitación. Así que, claro que sí, estamos en la francofonía de las Américas, porque nuestro Caribe también es las Américas. Contigo, Delia Blanco.
mar y tierra, adentro. Mar y tierra, mar, 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 plena mar, mar abierta, Miches. Miches lo podemos ver desde la perspectiva de los hoteles de punta que están abriendo. Lo podemos ver desde la perspectiva de los hoteles de lujo, como es la plataforma del Club Mediterráneo, Club Mediterráneo, que está en Miches y que me dicen que es una joya de servicio, de medio ambiente, de recibimiento, pero claro que hay que tener el bolsillo forrado. Bien. Pero señores, ojalá que aparecieran hotelitos familiares para que ustedes puedan ir a Miches, porque realmente Miches es un viaje. Se sube una loma y se baja la loma. Cuando yo iba, Gustavo, no se podía bajar la loma y venían los muchachos con un burro a bajarte. Y era a peseta, es decir, 25 cheles para bajarte en el burro. ¿Ok? Y si el muchacho venía con una radio y te ponía una música que tú querías, era una peseta más. Él iba con la radio así, con el burro, y te bajaba. Increíble. Bueno, pues hoy es uno de los lugares de punta. Y Miches tiene una iglesia toda de caoba, sin un clavo, solamente ensamblada en piezas de caoba criolla de principios del siglo XX, pero una joya. Eso es cuando arranca la calle principal. Y a derecha tienes una cancha de basquetbol. Y todavía está ahí la cancha de basquetbol. Y cuando yo era joven e iba mochilera para quedarme en la playa, el cura era canadiense, el que había ahí. Era muy simpático. Ahí no había ni un hotel. Solamente habitaciones alquiladas en las casas. Y uno le daba el dinero a las cocineras y te hacían lo que tú querías. Ellas iban a buscar tu pescado, tu cosa y tu cosa. Bien. Pero Miches ahora es un lugar de descanso geológico porque hay una mina de oro en las montañas de Miches. Ecológico y geográfico porque hay un río que se tira al mar, precioso, con unas aguas transparentes y con todas las casitas que han renovado en la calle central. Y honestamente, puede ser un viaje muy agradable. Los que viven en el Ceibo, en Atomayor, en La Romana, vayan en viaje a Miches, que van a reencontrar el espíritu provinciano de los años 80-90, pero muy renovado y al servicio porque ya hay ventorrillos, comedorcitos, hotelitos, y vale la pena. Y digo esto, Gustavo, porque estoy cansada que solamente me hablan de esa zona como para los turistas y los cruceros. Y yo les estoy hablando de todo esto a los dominicanos. Apropiense de su país y cojan su espacio. No lo dejen solamente a los que pueden todo incluido. El todo incluido son ustedes. Vayan, viajen con sus familias y ojalá retomen el lema, Gustavo, que era el lema de Antonio Guzmán. En las calles se ponían, en las autopistas, conoce tu país primero, invitando al dominicano a turistear en su tierra. Y los residentes extranjeros y los dominicanos, en lo que eran los hoteles, Luis, del país, teníamos 40% de descuento para que en el periodo bajo se llenaran los lugares con un público dominicano que se merece su país. Tú que me escuchas aquí, tú te mereces a Miches. Tírate a Miches con mochila, tenis, y tú verás. Y ponte
Ponte una tiendecita y la playa es preciosa. Duerme en la playa a cielo abierto y báñate en plena mar a las 12 de la noche. Y si es con quien tú amas, mejor. Contigo, Delia Blanco.